¿Cómo le va, compañera Karina López Monja? Bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Le gusta meter las patas en la fuente para refrescarse? Me gusta meter las patas en la fuente, sobre todo cuando hace mucho calor, como seguramente va a ser hoy, en el marco de la jornada de paro y movilización convocada por la CGT, la CTA, la UTEP. En estos momentos estamos en Congreso y en un ratito ya nos vamos para la plaza. Bien, bien, ahí nos vamos a encontrar. Cari, contame. A las 6 de la tarde se iba a juntar el plenario de comisiones para el dictamen de la ley Ómnibus y arrancó a las 9 de la noche. ¿A qué hora terminó eso? Terminó a las 2 de la mañana, terminó en un momento con preocupación por parte del oficialismo porque estuvo a punto de naufragar la juntada de firmas a último momento para llegar con el dictamen de mayoría. Finalmente salvaron las ropas, como se dice, lograron desde el oficialismo, desde La Libertad Avanza, el dictamen de mayoría con 55 firmas, pero lo más raro de esto, Lucas, es que 34 son en disidencia y varias de esas que son en disidencia tienen diferencias en 170 artículos. Incluso algunos de estos bloques y diputados dialoguistas que están con tantas ganas de darle herramientas de gobernabilidad y de darle esta ley al presidente Javier Milei, les pedían a los libertarios que les dieran más horas, que tuvieran más tiempo para llegar a consensos, porque efectivamente llegar con un dictamen en donde al menos más de la mitad de quienes firmaron el dictamen de mayoría quieren seguir haciendo modificaciones, implica que la sesión, que seguramente sea mañana jueves, va a ser una sesión muy, pero muy extensa, de mucho debate, donde muchos de los artículos pueden llegar a ser modificados, Sí. porque el nivel de, no sé qué palabra usar, de incertidumbre, de espontaneísmo, de falta de experiencia, tal vez a propósito. Lo cierto es que a esta hora no se conoce el dictamen de mayoría. El texto no está, se lo hemos pedido a diputados de todos los bloques, de los bloques que firmaron el dictamen, y nos dicen a esta hora todavía no tenemos el dictamen. Es decir, no se sabe qué firmaron, o al menos no se los dieron de la manera escrito, y esto obviamente genera muy poca transparencia para el conjunto de la ciudadanía, que no solo no se quedó hasta las 2 de la mañana escuchando los discursos y el debate parlamentario, sino que a esta hora se levanta en el medio de un paro nacional y no puede conocer el proyecto de ley bases que tiene mayoría, que juntó estas 55 firmas y que va a ir al recinto el próximo jueves. Cari, esto No es es algo... inédito, es inédito, digamos. Tendría que en realidad al cierre de la comisión, si hay dictamen, publicarse lo que se firmó o no. Primero debería conocerse eso. Segundo, se debería conocer el nombre de cada uno de los que firmó el dictamen, de mayoría, de minoría, que se abstuvo. A esta hora todavía estábamos con algunos colegas tratando de dilucidar quiénes habían sido los firmantes del dictamen de mayoría, porque en varios medios se decía que había 20 legisladores del PRO, pero lo cierto es que no hubo 20 legisladores del PRO en el plenario de comisiones, hubo 18, con lo cual faltaban 2 votos que no sabíamos de quiénes eran. Bueno, aparentemente todo indica que esos 2 votos que faltaban, uno es de un diputado de Tucumán, Agustín Álvarez, si no me confundo con el nombre, un diputado de Jaldo, que Claro. obviamente la principal negociación que se dio en la madrugada ayer fue con los gobernadores. Los que firmaron a última hora y de los que dependía que llegaran con los votos fueron diputados de Córdoba, de Hacemos Coalición Federal, de Innovación Federal también, los que votaron a última hora de Río Negro y demás, con lo cual hay que decir que en realidad hubo una extorsión hasta última hora a los gobernadores de las provincias para avanzar con el proyecto. Una extorsión que se dio puertas adentro y puertas afuera, porque lo dijo el propio presidente Javier Milei, el vocero presidencial Adorni, es decir, un nivel de presión muy pero muy alto para que se firme este dictamen. Repito, para que tengamos el panorama general, un dictamen de mayoría con 55 firmas, 34 en disidencia,
El primer dictamen de minoría es de 45 firmas de Unión por la Patria. El segundo de minoría es el de la coalición cívica con 3 firmas. Luego le sigue el de Stolbizer, del GEN, y de Fein, la diputada del socialismo de Santa Fe, que ellos son parte de Hacemos Coalición Federal, igual que la coalición cívica, y quedó partida la coalición que comanda Pichetto, López Murphy, Massot, firmaron el dictamen de mayoría en disidencia, y el resto de los bloques, la coalición cívica, el socialismo y el GEN, firmaron dictámenes propios, y finalmente el de la izquierda, que fue el cuarto dictamen de minoría que se dio en el día de ayer. ¿Qué pasa ahora con estos resultados, Lucas? Bueno, primera discusión, se va a sesión mañana, el oficialismo afirma y reafirma que mañana hay sesión, que se va a discutir mañana y si es necesario durante todo el día viernes para obtener la media sanción antes de que termine esta semana. Desde la oposición le pidieron más tiempo porque como no se conoce el dictamen de mayoría y como hay una cantidad de artículos que no se sabe qué dicen exactamente, para poder ir a recinto y poder discutir artículo por artículo, bueno, evidentemente necesitan poder leer ese texto que aún algunos de ellos no conocen. Habrá que ver qué sucede. Lo más probable es que el oficialismo insista con la sesión en el día de mañana y tratar de avanzar a como dé lugar. Mientras tanto, hay que decir que la sesión no va a ser sencilla, va a ser una sesión extensa. Hay un debate que han planteado incluso los gobernadores con los que no lograron conciliar y acordar desde el gobierno nacional, que tiene que ver con el eje retenciones, una discusión muy fuerte porque hay una cantidad de economías regionales y rubros que no están incluidos en la exhibición de retenciones y los gobernadores lo están poniendo como un punto central para acompañar. Y el otro punto tiene que ver con las jubilaciones. Me explicaban en las últimas horas, Lucas, que en las primeras negociaciones el oficialismo se había comprometido a eliminar directamente todos los artículos, el articulado que hablaba de jubilaciones de la ley Ómnibus, para que se diera el debate de otra manera. Bueno, ¿qué pasó? No lo eliminaron, plantearon este empalme, que es que hasta abril se sostenga la actual fórmula de movilidad y a partir de abril el cambio de fórmula, y en virtud de esto los bloques con los que habían negociado manifestaron su disconformidad. Ahora bien, la disconformidad de los bloques dialoguistas es de la boca para afuera, porque mientras discuten y dicen no nos pueden llevar de las narices y se enojan, después con la presión que sienten, con la extorsión, terminan efectivamente votando y acompañando a la Libertad Avanza. Repetimos entonces, los bloques que acompañaron, el primero que acompañó a la Libertad Avanza sin disidencias es el bloque del PRO, lo acompañó de manera total, sin ningún debate. Luego la Unión Cívica Radical, que se partió en dos, 8 legisladores votaron el dictamen de mayoría con disidencias y 8 legisladores más vinculados a MAN y al ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, directamente se abstuvieron, es decir, no propusieron un dictamen propio ni acompañaron el de mayoría, se abstuvieron y quedaron en una discusión muy pero muy tensa hacia el interior del bloque radical. Con este escenario hoy, mi primera hipótesis es que efectivamente se va a ir a sesión mañana, va a haber un acompañamiento en la votación en general del proyecto de ley Ómnibus, y luego cuando se vote artículo por artículo, como no hay acuerdo previo, como no se llegaron a los consensos necesarios, se va a discutir uno por uno y seguramente allí haya modificaciones. Lo cierto es que más allá de los artículos que se puedan modificar, el avance sobre las empresas públicas, sobre los jubilados, sobre la ciencia, sobre los trabajadores, sobre el derecho a la protesta, todo eso sigue sin tocarse y sigue apareciendo con mucha claridad en el proyecto de ley que quiere sancionar o que quiere lograr media sanción el oficialismo este jueves, viernes, para que luego pase al Senado de la Nación. Karina Huanyaga te saluda, Leila. Bueno, un poco ya contestaste, pero para reforzar entonces y tener un poco la idea de la cuestión numérica, ¿no? Parece que ya están todos con el poroteo a ver quién está a favor, quién estaría en contra. Ayer ya quedó expuesto, bueno, que muchos acompañarían, a pesar de que, bueno, firmaron el dictamen en disidencia, pero todavía hay negociaciones.
Para aprobar entonces el proyecto se necesita una mayoría simple, tengo entendido, ¿no? La mitad más una sería... En algunos artículos, en otros artículos se necesita una mayoría calificada. Recordemos que aparecen todavía algunos artículos de la reforma política y esos necesitan otro tipo de mayoría. Uno de los puntos que genera descontento en varios de los sectores tiene que ver con que desaparece el acompañamiento que da el Estado a los partidos políticos para lo que tiene que ver con la campaña electoral y habilita los fondos privados, es decir, que permite que cualquier empresario garantice el dinero para una campaña electoral. Es una de las cosas que se había comprometido a sacar el gobierno nacional y se mantiene en el proyecto, y quienes acompañan los bloques dialoguistas están en contra de que eso se sostenga. En el poroteo, Leila, todavía está muy abierto, pero como lo venimos diciendo en las últimas charlas, la definición está en el bloque de la Unión Cívica Radical y en el de Hacemos Coalición Federal. No. Recordemos, el Frente Pro tiene 38 diputados, la Libertad Avanza tiene 39. Esos los podemos dar por descontados. Si bien puede ser que el PRO le discuta algún artículo dentro del debate en el recinto, lo cierto es que esos son votos asegurados para ir a la sesión. El debate está en los 34 diputados que tiene la Unión Cívica Radical, alrededor de 10 son los que no son tan dialoguistas, los diputados que comanda el diputado nacional y los de Hacemos Coalición Federal, que son 23, y que allí está comandando Miguel Ángel Pichetto, pero que tiene esa diversidad que nombrábamos antes, 2 socialistas de Santa Fe, el GEN, la Coalición Cívica, con lo cual hay que ver qué sucede con esos 2 grandes bloques, que son los que tienen en sus manos la posibilidad de habilitar el quórum y de definir qué artículos se modifican o no se modifican. Yo doy por descontado que van a conseguir quórum, porque incluso los diputados y diputadas que han manifestado disconformidad dicen que le tienen que dar la herramienta y la gobernabilidad y la posibilidad de gobernar al presidente Javier Milei. Han hecho largos y extensos discursos sobre cómo acompañan la gobernabilidad. Mientras tanto, lo que habrá que ver es qué pasa con los artículos y fundamentalmente con los temas gruesos de jubilaciones, de empresas en ese sentido, Cari, a privatización. Preguntarte, porque se está hablando de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad como para acordar con las provincias. Eso sería por votación simple y también privatizaciones, digo, temas groseros. ¿Cómo se votaría eso? El problema ahí es que la negociación de los gobernadores no es por sostener y defender el fondo de garantía, claro, es para que se garantice que se les pague a ellos. Entonces, la negociación en el día de ayer fue fundamentalmente con Córdoba, con el gobernador de Córdoba, y son 2 de los diputados de Córdoba los que a último momento firmaron garantizando el dictamen de mayoría a la Libertad Avanza, que son Agos Carreño y el otro diputado García Arescas, no me acordaba el nombre. Disculpa, Cari, ¿2 de cuántos? ¿Cuántos tiene Córdoba, del cordobesismo? Al menos en las comisiones eran esos claro, 2. Me parece que en total son 3. Pero lo tendría que chequear, 3 o 4. Está bien, pero en comisiones estaban 2 y votaron a favor. En las comisiones eran 2 y los 2 votaron el dictamen de mayoría. Pero esa fue una negociación directamente con el gobernador de Córdoba, y el acuerdo que me decían algunos diputados de otros bloques que podría extenderse a todas las provincias es que antes de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados y Pensionados, se garantice pagar lo que se le debe, podríamos decir, a las provincias. Es decir, que se toque el fondo de garantía, pero primero me den la mía. Esa es la discusión que plantean los gobernadores y seguramente es lo que logren acordar con la Libertad Avanza. Bueno, habrá que ver también qué nivel de presión se puede lograr con esos diputados, repetimos, de quienes depende efectivamente el articulado, para que saquen el fondo de garantía y para que avance lo de las jubilaciones. Lo de las jubilaciones es el tema más candente, porque al menos en la Unión Cívica Radical, en el conjunto de la Unión Cívica Radical, plantearon con mucha fuerza que no iban a permitir que avanzara de la manera en que esté escrito. Bueno, habrá que ver si eso que dijeron de manera discursiva lo sostienen después cuando tienen que levantar o bajar la mano.
Pero el tema de la votación que decías, algunas van a ser de mayoría simple y otras de mayoría especial, que serían 2/3. Privatizaciones, jubilaciones, ¿cómo sería eso? ¿Qué es lo que se cuenta? No, hasta ahora la verdad es que no te podría decir exactamente. En Claro. principio, en el caso de jubilaciones necesitan mayoría simple. En donde necesitan mayoría, una mayoría agravada tiene que ver con lo que tiene que ver con tocar el Código Civil, el Código Penal, en el caso de la reforma política. En el resto de los casos con mayoría simple avanzan. Pero repetimos, va a ser artículo por artículo. Y en esa sesión, si efectivamente avanza el jueves y el viernes, cuando discutan el artículo se puede hacer una propuesta de un texto alternativo y que terminen configurándose mayorías distintas entre Unión por la Patria, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, algún sector de Hacemos Coalición Federal, para modificar determinados artículos, ¿no? Claro, el tema del Código Penal, por ejemplo, estos superpoderes que le querían dar a la policía, ¿no? Que se habilitaba el gatillo fácil, lo hemos explicado. Totalmente, totalmente. Esos serían los casos que se ponen en debate, pero repetimos, va a ser muy extenso, va a ser muy largo, y la discusión es que si la Libertad Avanza no habilita la posibilidad de llegar con mejores acuerdos para la sesión del jueves, se va a discutir todo a cara descubierta ahí, y el articulado se va a discutir uno por uno en función de ese debate de más de 1000 artículos que tiene la ley. ¿Cómo quedó el bloque patagónico respecto de la ley ómnibus? Recién decías que Río Negro terminó apoyando. Sí, Del Río Negro, y si no me equivoco, uno de los diputados de Misiones también terminó apoyando, Claro. pero la gran mayoría no. Bueno, el diputado de Unión Mendocina, la diputada de Unión Mendocina, que forma parte del plenario de comisiones, fue una de las primeras en intervenir, acompañar y apoyar a la Libertad Avanza. Es un caso raro lo que está sucediendo, Lucas, porque hay más énfasis y más acompañamiento y más trabajo de los diputados del PRO, de la diputada de Unión Mendocina, bueno, Que del de la diputado Libertad Usted, Avanza. que de los propios diputados de la Libertad Avanza, que algunos ni siquiera leyeron el conjunto del texto. Está claro. Qué complejo. Es que me gustó el discurso, no vi todo, pero de lo que pude ver, de Mónica Fein del socialismo, que ella decía, esto es la disolución nacional, porque cada uno viene a discutir por su parte, los yerbateros, los petroleros, bueno, los sojeros. Es realmente caótico lo que se está viviendo, ¿no? Si sale uno un poco de esta rabiosa actualidad, es trágico, ¿no, Cari? Es trágico, y de alguna manera esta discusión, como se está dando en el Congreso, muestra qué ha pasado incluso en las elecciones y qué está pasando en nuestro país con las provincias y el rol de los gobernadores, ¿no? Los gobernadores dejaron de discutir el proyecto nacional, dejan de discutir los grandes temas nacionales, claro, y discuten las cosas que necesitan para sus provincias. Como decíamos con el Fondo de Garantía, lo que me importa no es el fondo de garantía, me importa la parte que me toca a mí. Lo que me importa no son las retenciones generales o el debate de la promoción industrial, de cómo son los impuestos. Lo que me importa son las economías de mi provincia. Es decir, que cada uno de los diputados, y en realidad senadores, que discuten con su gobernador y tienen la presión de los gobernadores de su provincia, en la gran mayoría de los casos, están discutiendo el dinero que les toca. Y de esa manera también la extorsión que está logrando la Libertad Avanza para definir los votos a último momento y poder avanzar con el proyecto. Karina, te hago la última cortita porque, bueno, tiene que ver con las facultades extraordinarias que va a tener el presidente, ¿no? Que de hecho hubo modificaciones ahí en cuanto a los tiempos, pero se mantiene de todas maneras durante un año, tengo entendido. Y la pregunta es, todo lo que no quede incluido en estas negociaciones, en caso de que se apruebe la ley ómnibus, después el presidente con estas facultades puede de todas maneras llevarlo adelante, ¿no? Eso es lo que están planteando algunos diputados de Unión por la Patria. Efectivamente es así. En primer lugar, lo que se supone que quedó en el proyecto que todavía no conocemos es que le dan facultades delegadas al presidente por un año, con posibilidad de 2, pero previo paso por el Congreso Nacional, que era algo que no aparecía, podía tener 2 años seguidos. 2 años seguidos y después renovarlo sin pasar por el Congreso. En este caso tiene que pasar por el Congreso. Ahora, lo cierto es que los temas en los que le delegan la potestad al presidente, de las facultades delegadas del Congreso al presidente, no son 1, 2, 3 temas. Claro. Son la gran mayoría de los temas. Los bloques que lo acompañan
al presidente, los bloques dialoguistas, como venimos diciendo, habían planteado acotar esa cantidad de puntos. Por ejemplo, que no pueda decir lo que quiera y definir lo que quiera en salud. Y sin embargo, salud quedó como uno de los puntos donde hay emergencia y donde tendría facultades delegadas. Es decir, que todo este debate que se está dando en el Congreso, en última instancia, si se avanza con esas facultades delegadas, implica que después Javier Milei puede definir lo que quiera, como quiera, y casi virtualmente podríamos decir que se puede cerrar el Congreso de la Nación. Esa es la discusión tan grave que se está dando hoy y que seguramente se empieza a discutir en el recinto en el día de mañana. Cari, gracias, gran informe, y te toca la difícil tarea, ¿no?, de poder bajar a tierra todo ese barullo que, bueno, terminó a las 2 de la mañana y acá te tenemos un ratito antes de las 10, así que, bueno, en un toque nos vemos, compañera. Un abrazo enorme, nos vemos en la